Saludos muy cordiales, especialmente a nuestros colegas de la Secretaría CITES y al ingeniero José Julián Suazo de Honduras, el representante al Comité Permanente CITES para Centroamérica, y también a los oficiales de CITES y otras agencias en la región Centroamérica, también representantes de Perú y Chile con nosotros hoy. Es un honor siempre tener a ustedes con nosotros en esa serie de webinarios sobre implementación y aplicación de CITES. Me llamo Cristina Kish, soy gerente de proyectos con el Departamento del Interior de Estados Unidos con programa de asistencia técnica internacional. Yo manejo proyectos de cooperación ambiental bajo el marco del Tratado de Comercio CAFTA-DR. Eso con el apoyo del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ese evento ha sido un resultado de unas encuestas en la región, cuales identificaron temas de interés mutuo a niveles nacional y regional para ampliar conocimiento y mejorar la aplicación de CITES. Ha sido posible ese gran trabajo y apoyo por parte del ingeniero Suazo y también la Secretaría CITES en Ginebra, y sobre todo la dedicación y esfuerzos de mis colegas Fátima Vanegas, coordinadora regional de DOI-ITAP en la región, y Andrea César, también con nuestra oficina regional. Y siempre tengo que decir muchas gracias a los intérpretes para su apoyo y para su paciencia con nosotros. Favor de tener eso en cuenta cuando estamos hablando. Aprecio mucho a su tiempo y a su atención a esa importante serie, donde vamos a actualizarnos sobre elementos de CITES y también vamos a compartir experiencias y lecciones aprendidas. Para mí, ese tipo de colaboración y dedicación al tema CITES siempre ha sido algo que yo admiro muchísimo sobre ese mundo de CITES, especialmente en Centroamérica. Todos los oficiales estamos acá para proteger al comercio sostenible y el uso sano de las especies de flora y fauna. Otra vez, muchísimas gracias por estar con nosotros y dejo la palabra ahora al licenciado Juan Carlos Vázquez de la Secretaría CITES. Muchísimas gracias, Cristina, y muy buenos días. En nombre de la Secretaria General de la CITES, Ivonne Guerrero, y de todos mis colegas en la Secretaría, reciban nuestro más cálido y cordial saludo y bienvenida a este webinario. Quisiera comenzar por agradecerles a todos por este tiempo que le están dedicando a la formación continua en temas CITES. Se aprende todos los días a pesar de estar más de 20 años en la Secretaría. Todos los días aprendo algo nuevo y supongo que a ustedes les pasa igual. Especial saludo al ingeniero José Julián Suazo de Honduras, representante regional ante el Comité Permanente, y a la doctora Miriam Cerdán de Perú, también representante de la región ante el Comité Permanente. Entiendo que también están los representantes a los comités científicos, Daniel Ramadore, Shirley Ramírez y otros que no alcanzo a ver en este momento. Reciban todos nuestro saludo y el profundo agradecimiento al Departamento del Interior de los Estados Unidos, a Cristina Kish y a su equipo, Fátima Vanegas, que es un baluarte en el trabajo de CITES en la región, también desde hace más de 2 décadas que estamos trasegando estas sendas juntos. Andrea, a los intérpretes, muchas gracias. Y quisiera comenzar presentándoles parte del equipo que va a estar con nosotros esta semana. No sé si mis colegas están conectados. Andrea Torrico, que es la persona que ha hecho posible
la representación de la Secretaría en este seminario. Muchas gracias, Andrea, por todos tus esfuerzos para compilar las presentaciones, para coordinar nuestros esfuerzos y también por compartir con nosotros hoy la primera charla temática del día después de la introducción. Andrea, no sé si todos la vemos, es nuestra pasante desde España y cuando haga su presentación tendrá la ocasión de decir algunas palabras sobre su currículo. También espero que esté Sofía Flesbo. Sophie, sí, Sophie Flesborg es la oficial legal, es la encargada del proyecto de legislaciones nacionales y Sophie ha estado liderando todos los temas legales en la unidad junto con el equipo desde hace más de 5 años y va a estar con nosotros el día de mañana y pasado mañana. Sophie, hay interpretación también, no sé si estás, we have interpretation today, in case just for this opening. Así que bienvenido. De pronto puedes decir hola, buenos días en español. Buenos días. Gracias, Sophie. Y está Elodie Moulin también, que también es otra abogada del equipo Good morning. trabajando. Buenos días. Buenos días. Elodie hizo el máster de Baeza, habla un poco de español y también va a estar con nosotros mañana y pasado mañana. La otra colega que estará con nosotros mañana, hoy no se pudo conectar, pero es mi colega Hien Yeon Kim. Ella prefiere que le digan HJ porque es más fácil para todos nosotros. Ella hablará de temas marinos. Así que con esa pequeña introducción, ella está conectada. AJ, bienvenida, Jay, también. Ella maneja los temas marinos en la unidad científica y sé que ustedes tienen muchas preguntas sobre eso que mañana podremos discutir en la sesión sobre introducción procedente del mar. Hey, Jay, can you say hello just for colleagues to hear your voice for the first time? HJ puede decir hola para simplemente para saludar a los colegas. Un nuevo miembro del staff de la Secretaría, que creo que algunos de ustedes ya conocen porque les debió dar una presentación hace algunas semanas. Muy bien, con eso quisiera pasar a darles brevemente una introducción sin antes mencionar que quisiéramos proponer un pequeño cambio en la agenda para hoy en el orden para que estén preparados sobre las legislaciones nacionales para cumplir con la convención. Empezaríamos con la presentación de Andrea Torrico de la Secretaría. Seguiríamos con la presentación de Cristóbal Barros y Rafael Ascenso, a quienes saludo muy afectuosamente también. Es una experiencia fascinante para que ustedes reciban de primera mano cómo se adoptó una ley CITES en Chile, y después seguiremos con la doctora Miriam Cerdán, Autoridad Administrativa CITES de Perú, que nos va a hablar de qué ha hecho Perú para adaptar la legislación tras los listados de Cedro en la pasada conferencia de las partes, y terminamos con David Ventimilla de Ecuador, que está en este momento trabajando en la adopción de legislación CITES para pasar de la categoría 2 a la categoría 1. Todo esto lo explicaremos en más detalle, pero para que ellos estén preparados, comenzamos con ustedes, Rafa y Cristóbal, después Miriam, y finalizamos con David. Queremos que se sientan muy cómodos para preguntar, no duden si tienen dudas, preguntas, aportes. Trataremos de responder y de acomodarlo dentro del margen de las 2 horas que tenemos, que es relativamente poco para un tema tan denso. Bien, con eso quisiera compartir con ustedes la presentación, una breve presentación sobre la introducción. No sé si la pueden ver. Sí. ¿Sí? Y si la pongo así, quizás mejor. Gracias. ¿Están viendo? Perfecto. Entonces, esto es ya
un repaso que ustedes todos saben, pero solamente para refrescarles la memoria antes de introducirnos en los temas más técnicos, que redescubramos juntos un poco la CITES con los conceptos básicos de qué es la CITES, algunas cifras sobre el comercio global de vida silvestre, cómo funciona la CITES, y quisiéramos dejarles algunas semillitas para que cultiven en su jardín de la oficina. ¿Qué es la CITES? Como ustedes saben, la CITES es la Convención Internacional sobre el Comercio de Fauna y Flora Silvestres. Es un animal híbrido en términos jurídicos porque es una mezcla de derecho ambiental, derecho comercial y derecho aduanero. En la reunión de Río+20 se reconoció esa intersección que es única a la CITES entre comercio, medio ambiente y desarrollo, que es muy importante para la discusión de las medidas y las políticas que ustedes tengan que adoptar a nivel nacional. En el 2023 estaremos cumpliendo 50 años. Fue la primera convención de derecho ambiental que se adoptó después de la conferencia de Estocolmo del 72. El año entrante el PENUMA cumple 50 años y fue la primera convención multilateral ambiental con estas características de comercio y medio ambiente y desarrollo que entró en vigor en 1975. Tiene más de 37,000 especies incluidas en 3 apéndices. Hablamos ahora de 38,000 para ser más exactos. Hay 183 partes signatarias en el convenio. Nos faltan sobre todo las islas del Pacífico y ven algunos blancos en África que son el Sudán del Sur y el Sahara Occidental. Pero en general están todos los países que comercializan vida silvestre. Todos los actores importantes son estados miembros de esta convención y también tenemos a la Unión Europea, que es la única organización económica regional que es parte. La CITES, como ustedes saben, es un acuerdo multilateral que opera a través de procesos intergubernamentales. Primera información, la próxima reunión del Comité Permanente, la reunión 74, si todo sigue como previsto, será en Lyon, Francia, del 7 al 11 de marzo del 2022. Y eso quiere decir que en este momento estamos empezando a preparar documentos y ustedes van a recibir, van a ver que se van a publicar muchas notificaciones pidiéndoles información. Ya algunas han sido publicadas y se van también a preparar los documentos, así que estén pendientes del sitio internet para ver la agenda, que es una agenda muy cargada, porque en la reunión pasada que se hizo en línea no se abordaron todos los temas y que en principio se podrá abordar en Lyon durante esa semana 5 días, de pronto un par de sesiones nocturnas para evacuar la agenda. Si hay problemas con la situación sanitaria, tenemos un plan B en proceso que significará probablemente volver al formato en línea, pero será una reunión de muchos más días. Esto se decidirá a mediados de diciembre, cuando se puede evaluar la situación. Como les decía, CITES combina temas de vida silvestre y de comercio dentro de un instrumento que es jurídicamente vinculante. Eso es muy importante, es una convención que tiene fuerza, que tiene dientes, que es algo no muy común en el derecho internacional y aún menos en el derecho internacional ambiental. Y nuestros objetivos son los de conservación y uso sustentable de la vida silvestre. Nuestra visión, como ustedes saben, es adoptada en la visión estratégica y en el texto de la convención, que es asegurar que la fauna y la flora silvestres del planeta no se sobreexploten, no se exploten de manera insostenible para responder a las necesidades del comercio internacional, bajo 3 pilares fundamentales que son la legalidad, la sostenibilidad y la trazabilidad. Ahora mismo se está discutiendo un cuarto pilar que es la seguridad sanitaria, el SAFE, que sea un comercio seguro desde el punto de vista sanitario.
pero eso todavía se está discutiendo en un grupo de trabajo creado especialmente en el Comité Permanente para discutir ese tema. Como ustedes saben, las 4 transacciones importantes que cubre la CITES son la importación, la exportación, la reexportación, la introducción procedente del mar. Y esto es lo que chequeamos en las legislaciones. Cada país debe designar autoridades que emiten los certificados y permisos. Eso lo explicará en más detalle Andrea. Y están cubiertos los animales y plantas que están listados y los productos y derivados que para los animales, todos los productos y derivados del apéndice 1 y 2, y para las plantas, los productos y derivados que se indiquen en las anotaciones, lo mismo para los animales del apéndice 3. Esto se hace bajo un sistema de permisos y estamos en una transición hacia un modelo digital de emisión de permisos. Algunos países están más avanzados que otros, pero este es el futuro de la convención y seguramente habrá cambios importantes que se van adoptando paulatinamente, por ejemplo, incluyendo el tema de la firma electrónica, el tema de la emisión electrónica de los permisos, el tema de la autenticación de los permisos en puertos. Todo eso está evolucionando muy rápidamente y quizás ustedes tengan experiencias para compartir sobre ese asunto. Quisiera compartir con ustedes algunas cifras sobre comercio de fauna y flora silvestre, pero primero llamarles la atención sobre el hecho de que tenemos más cifras para el comercio ilegal que para el comercio legal, lo cual es una paradoja interesante, porque se supone que el comercio ilegal por su naturaleza es más difícil de estimar las cifras, pero por lo que vemos, se ha logrado el gran número, se ha logrado identificar un número que son 20 billones de dólares al año, 20.000 millones en español de dólares al año para el comercio ilegal, pero no se sabe a ciencia cierta cuánto asciende el comercio legal, y ese es un vacío importante que quisiéramos empezar a llenar, sobre todo con miras al 50 aniversario de la convención. Y para eso lo que tenemos que entender primero es cuáles son los sectores económicos que reglamenta esta convención. Y como ustedes saben, tenemos especies que están relacionadas con la industria alimentaria, peces, tiburones, el caviar, la carne de monte, plantas que sirven como alimentos, muchas plantas. Tenemos la industria de la construcción y los muebles, los instrumentos musicales, los productos de belleza y de salud, incluyendo los farmacéuticos, los cosméticos, las fragancias. Ahí ya hay muchos millones de dólares circulando y una buena parte de productos y derivados vienen de la vida silvestre que ustedes protegen. También tenemos el sector de cultura, las mascotas, los peces ornamentales. Ya había mencionado los instrumentos musicales en madera, porque hay muchos en madera, pero también aquí vemos algunos, incluyendo clarinetes, guitarras, tambores, etcétera, que se hacen con especies de maderas incluidas en la convención. El tema del turismo, que está creciendo mucho, el ecoturismo, los museos, los jardines botánicos, los safaris, y el tema de la moda, que es la industria del lujo, que también consume quizás la mayor cantidad de especímenes CITES que entran en el comercio internacional, sobre todo de reptiles, a través de los cueros, las pieles, la joyería, pero también las perlas, las fibras que sirven de materia prima a la fabricación de muchos artículos de moda. Con eso tenemos una base de datos de más de 20 millones de transacciones. Y hemos estimado un poco un ejercicio de aproximación a algunos sectores, utilizando como, por ejemplo, una especie que es la más comercializada de la región del Gran Caribe, que es el Strombus gigas. A ustedes le dicen gambute, caracol pala, lambí.
que genera solamente el comercio de esa especie aproximadamente 60 millones de dólares al año. 3 especies de pitones del Asia generan 1 billón al año. 1.000 millones de dólares en español. Y la caoba, que es una especie maderable de la región, de la zona neotropical, 33 millones de dólares al año. Así que estamos hablando de sectores económicos importantes para las economías de nuestros países. Y como les decía, el tráfico ilegal es un flagelo que estamos combatiendo con otros socios en una alianza que se llama IQUIC y con la participación de la sociedad civil muy fuerte en este esfuerzo, y se estima que hay de 5 a 20 mil millones de dólares anuales que circulan en ese mercado ilegal que afecta también al comercio ilegal y a la conservación de las especies. Lo curioso es que no tenemos ese número para el comercio ilegal y eso es lo que quisiéramos subsanar, y es posible que los invitemos a compartir algunos datos. Si ustedes, además de los datos que piden cuando emiten el permiso, tienen información de los montos que declaran los exportadores cuando aplican al permiso, sería muy interesante conocer esa información y quizás empezar a incluirla en los informes anuales. Esto lo vamos a ver en el último día cuando hablemos de informes anuales para consultar su visión sobre el tema. El tráfico ilegal, el último informe del UNDOC, de la Oficina de Naciones Unidas contra el Crimen y el Tráfico de Drogas, muestra que el gran tráfico es en maderas. Y tenemos el tema de las dalbergias, tema del palo de rosa, como se conoce genéricamente como el mayor sector. O sea que es un tema que está golpeando fuertemente a la región y a otras regiones como la de África Occidental. Involucra en muchos casos, sobre todo en el tráfico de madera, a crimen organizado transnacional. Es una amenaza para la conservación de las especies en su medio silvestre y para la biodiversidad, para los ecosistemas en general y para el cambio climático, porque esa deforestación indiscriminada, entre otras cosas, para abastecer el mercado de maderas, constituye una amenaza seria al cambio climático y va mucho más allá de las especies carismáticas que vemos en los programas de Animal Planet y National Geographic. Hay muchas especies que son objeto de ese comercio y de ese tráfico ilegal. Pero volvamos un poquito a las CITES para hablar de los apéndices. Y como ustedes saben, las especies en CITES están clasificadas en 3 apéndices. En el apéndice 1 están todas las tortugas marinas, los grandes simios, casi todos los grandes felinos, algunas especies de orquídeas, de alguna que otra especie maderable también, algunas especies de reptiles. En el apéndice 2 están los tiburones, muchas maderas, muchas especies de la región. Perdón, en el apéndice 1 quiero mencionar una especie en particular que es la especie bandera de la región, que es el jaguar. El jaguar va a ser el símbolo de la lucha contra el tráfico ilegal en la región, y como la próxima conferencia de las partes va a ser en Panamá, del 14 al 25 de noviembre del 2022, si todo va bien, esa especie será una de las especies bandera de la región en esa conferencia de las partes. Y volviendo a los apéndices, el apéndice 3 incluye las especies que los países protegen y que necesitan cooperación de otros países. Aquí quisiera recordarles algo que ustedes ya saben, pero de una manera diferente. Este es el artículo 2 de la convención, que trae los principios fundamentales. Y esos principios fundamentales nos dicen algo muy importante. Y es que nosotros, el trabajo que hacemos es con respecto a especies que queremos proteger de la extinción. Ese es el objeto de esta convención.
Eso quiere decir que esta no es una convención sobre el bienestar animal o botánico de las especies que se listan. No fue concebida para eso. Esta convención está ocupada de salvar las especies de la extinción, que es un tema muy grueso. Ese es el objeto de esta convención, este es el principio fundamental y eso es lo que guía todas las disposiciones de la convención y por eso tiene 3 apéndices y en el primero están las especies que están en peligro de extinción, en el segundo están las especies que no se encuentran necesariamente en peligro de extinción, pero que podrían llegar a estarlo si no se reglamenta su comercio, para que no sea incompatible con su sobrevivencia. Y en el apéndice 3 están las especies que cualquiera de las partes manifieste que están sometidas a protección y que necesitan la cooperación de otras partes. Ese apéndice 3 está infravalorado, infrautilizado, mal comprendido. Algunos países de la región lo han utilizado con mucho éxito para empezar, por ejemplo, a listar especies maderables que después pasaron al apéndice 2. Y en general, esas 3 apéndices son 3 regímenes legales distintos. En el primero el comercio está generalmente prohibido, solo se autoriza de manera excepcional para algunos casos con fines no comerciales. En el apéndice 2 el comercio está permitido, pero está controlado. Y en el apéndice 3 el comercio está igual que en el 2, permitido y controlado. Es interesante recordarles esto que ustedes ya saben, que el 97% de las especies incluidas en CITES están en los apéndices 2 y 3 para los cuales el comercio está regulado. Es decir, que es posible si se cumple con las disposiciones de la convención y si los países deciden comercializarlas, está permitido el comercio. Solamente el 3% de las especies están en el apéndice 1 y ese comercio está prohibido. Es decir, que esta convención, si se entiende bien y si se utiliza bien, es una herramienta para el uso sustentable de la biodiversidad del planeta como una herramienta de conservación. Cuando el uso es benéfico para la conservación, esta convención ofrece la manera de hacerlo posible, de garantizarlo. Por eso es tan importante el rol de ustedes. Para ir cerrando, yo quería recapitular y dejarles estas semillitas que ya son mensajes que ustedes conocen, unos conocidos y otros que quizás sean más nuevos. En síntesis, CITES es un acuerdo intergubernamental sobre el comercio internacional de faunas silvestres. Su principio fundamental es luchar contra la extinción de las especies. Ese es nuestro objetivo, nuestro ámbito de aplicación. No es el bienestar animal, no estamos equipados para eso. Puede distraer también, cuando se está apagando un incendio y alguien llega con otro tema, es un problema. Ya tendremos tiempo de discutirlo porque sé que es un tema que da para conversar y todas las opiniones son legítimas y bienvenidas, pero es importante recordar cuál es el objetivo principal de esta convención. Ahora que algunos dicen que estamos atravesando la sexta extinción masiva. La CITES está encargado de supervisar la legalidad, la trazabilidad y la sostenibilidad del comercio y lo hace con dientes. Es decir, que si algo no está bien, hay mecanismos de cumplimiento para llamar la atención a los Estados miembros que no están respetando la convención. Hay un marco legal y un conjunto de mecanismos de cumplimiento y de estándares para respetar y hay un sistema de permisos y certificados que es la columna vertebral de la convención y que fue algo que se inventó con la primera ola de normas ambientales modernas en los 70s, que era pedir permiso para acceder a la naturaleza. Pero además de esto, quería recordarles que en esta plena época de pandemia, el COVID-19 no es un accidente, es un producto, es en parte el resultado de la destrucción del hábitat y la pérdida de biodiversidad del planeta. Y que cambiar el tejido de la vida siempre tendrá un impacto en nosotros. Y eso es parte de la tarea que tenemos también cuando se autoriza el comercio.
Esto me hace pensar en algo importante que es el principio de precaución, que es un principio global del derecho ambiental, para recordar que el principio de precaución nos invita a mirar para los dos lados antes de cruzar la calle, pero no nos dice que nos quedemos ahí parados y no crucemos. Entonces, estos no son mensajes para decirles, dejen de tocar la biodiversidad. No, hay que tocarla porque lo que no se usa se atrofia, pero ojo cómo lo hacen. La CITES dice cómo se debe hacer y eso es lo que vamos a ver en estos 3 días. Y quisiera dejarles esta semillita un poquito más grande, que es que solo conocemos un planeta donde es posible la vida y ese planeta es la Tierra. Y es posible la vida en la Tierra por esta razón. Y es que la Tierra está en la zona habitable del sistema solar. No está ni muy cerca del Sol, ni muy lejos del Sol, ni muy caliente, ni muy fría. Y por estar ahí es que es posible que tengamos agua. Y porque hay agua es posible la vida en este planeta. Es decir, que siempre hay que escoger esa zona habitable que es como un justo medio, un equilibrio, y no irse a ninguno de los extremos que son los que acaban con la vida. Y nuestra tarea como autoridades CITES y a todos los que trabajan en derecho ambiental es garantizar que este siga siendo un planeta habitable donde la vida sea posible. Para eso tenemos que buscar siempre esa zona de equilibrio entre los extremos donde se adoptan las mejores soluciones para la sobrevivencia de las especies y para la vida en el planeta. Cierro con esto. El nuevo meteorito que está extinguiendo las especies en este siglo es el cambio del uso del suelo. Los cambios en los usos de la tierra son el gran factor de destrucción. Ese es el primer driver, la primera causa de pérdida de biodiversidad, y por eso a veces el comercio de vida silvestre puede ser un incentivo, un estímulo importante para frenar esos cambios de uso de la tierra. Porque cuando se destruye todo un ecosistema para poner un cultivo o una ganadería, además de extinguir, de aparecer todas las especies que están ahí, también estamos afectando el cambio climático, a la biodiversidad, los equilibrios naturales del planeta. Y ya esto es para los abogados que ya lo saben, pero lo recuerdo porque estamos en época de aniversario. Yo creo que el derecho ambiental moderno comenzó cuando la humanidad puso los pies en la luna y fue capaz de ver el planeta desde afuera y ver esta maravilla en la que nosotros habitamos, este pequeño punto. Y fue a partir de ahí que yo creo se generó una nueva conciencia de la necesidad de conservar el planeta, y es en esa tarea en la que creo que estamos todos trabajando juntos, y es por eso siempre un inmenso placer aceptar sus invitaciones para compartir con ustedes estas charlas y recordar los principios fundamentales de la convención. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Siempre nos empuje y nos celebran los éxitos que hemos tenido a la misma vez. Aunque no estuvo parte de la agenda, tenemos unas preguntas muy puntuales de su sesión. Si Fátima nos puede ayudar con eso, por favor. Claro que sí. Tenemos a Gabriel Moreno de Costa Rica. Para facilitar los controles y la información sobre datos numéricos del comercio de especies, es imprescindible estar digitalizado. ¿Para cuándo se estima que esto sea posible? Y dos, un ejemplo, Juan Carlos, de una inadecuada aplicación del apéndice 3 de la CITES, por favor. Sí, muchas gracias, excelentes preguntas. Y este tema de la digitalización lo empezamos aproximadamente hace 10 años.
con muchas dificultades porque hay un tema de recursos financieros. Implantar el sistema vale aproximadamente $200,000 en cada país y después vale $30,000 mantenerlo anualmente. Y dependiendo de los volúmenes de comercio, hay países donde se justifica, hay países donde se justifica menos, pero tenemos varias alianzas para hacer esto, sobre todo con UNTAD Asicuda, y hay algunos países como los países de la región amazónica que han desarrollado un proyecto importante. Guatemala en algún momento también estuvo muy activo en este tema, y Centroamérica a través del sistema económico centroamericano. Así que es difícil dar una fecha de para cuándo esto estaría, pero se está progresando y se sigue avanzando. Tienes toda la razón en que para poder tener una estimación se necesitan datos, y para tener datos hay que digitalizar la información. Es por eso que estamos viendo, ya tenemos digitalizada una parte de información que son los informes anuales CITES, y ahí tenemos información sobre los volúmenes de comercio. Lo que nos hace falta es la parte de los valores, los precios, la información sobre precios para saber más o menos a cuánto equivale esto. Tenemos dos retos que no sé si ustedes comparten o no, porque hasta ahora estamos empezando la discusión. Es identificar ese número grande de a cuánto equivale el comercio internacional de vida silvestre legal y relacionarlo con el ilegal, y identificar una unidad universal de conversión, pasarlo todo a a peso o alguna unidad que nos permita unificar la cantidad de unidades tan variada que tenemos en los informes anuales. Esos son los desafíos. Seguimos avanzando, no tenemos fecha, pero esperamos que con la pandemia haya más concientización de los países y de los donantes también para invertir en este tema. Sí. Sobre todo con miras al 2030. En este momento está la Convención de Biodiversidad Biológica discutiendo el marco general sobre biodiversidad, y uno de los temas son los indicadores. ¿Cómo medimos si estamos progresando o estamos retrocediendo en este tema? El otro, el apéndice 3, decía infravalorado porque no lo usan. Se podría usar más porque ese se puede usar en cualquier momento. Si mañana un país dice, quiero incluir voy a poner un ejemplo polémico, el chihuahuaco, que es una madera importante de América del Sur, no sé si está en América Central también, en el apéndice 3 lo puede hacer sin necesidad de ir a la conferencia de las partes, pero no se hace mucho, y hay un problema a veces cuando los países lo hacen, y es que muchas veces listan su población. Por ejemplo, hubo un momento donde Brasil listó su población de rayas de agua dulce, y para los demás países es muy difícil distinguir entre las rayas de agua dulce brasileras de las peruanas, de las colombianas, y si solamente están incluidas las brasileras, eh, es muy complicado. Entonces ahí hay una invitación a que si listan una especie que comparten, listen toda la especie, no poblaciones nacionales. Con eso yo creo que Gracias, Juan cierro Carlos. mis respuestas. Tenemos una pregunta más. Perdón, Cristina. Sí, una pregunta más y nos tardamos. Tenemos que seguir con la agenda, por favor. Ok. Después de la pregunta. ¿Qué tan dinámico es el movimiento de especies entre apéndices? ¿Qué tan difícil es incluir especies nuevas, especialmente en apéndice 1? Bueno, esta es una convención que tiene una conferencia de las partes que funciona casi como un parlamento, porque aquí, cuando los países no están todos de acuerdo por unanimidad, votan y siempre toman decisiones. Entonces es muy dinámico. En cada COP se reciben entre 70 y 50 propuestas para listar especies. En las pasadas conferencias de las partes se han listado todo el género de Dalbergia, que son como 300 especies alrededor. Se incluyeron los cedros también en el apéndice 2. Es más fácil pasar una especie del apéndice 2 al apéndice 1 que al contrario, que cuando una especie se recupera, la vuelvan a bajar al apéndice 2, eso es mucho más difícil, porque ahí hay una sensación de que las especies están mejor protegidas cuando no se usan. Pero ese es uno de los mitos que yo creo que
los científicos le cuestionan a los medios masivos, porque yo creo que nosotros tenemos una visión muy de Netflix de cómo se protegen esas especies, pero los que están en el terreno saben que es importante que haya una interacción, sobre todo porque cuando están en el uno invierten menos en su conservación, en su ciencia, se sabe menos. Gracias.